Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Hola, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. I avui parlem d'un tema que és absolutament apassionant. És la cronobiologia. I per parlar-ne hem convidat el doctor Juan Antonio Madrid, que és pioner precisament en el desenvolupament de la cronobiologia a Espanya, és catedràtic de Fisiologia i director del Laboratori de Cronobiologia i Son de la Universitat de Múrcia. Precisament acaba de publicar un llibre en plataforma actual que es diu Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. El llibre explica precisament què és això de la cronobiologia, què són els ritmes biològics, per què són tan importants i quina relació tenen amb la nostra salut. Quan tenim els ritmes biològics alterats, això obre la porta a moltíssimes patologies que poden ser lleus, greus o molt greus. Per saber quins hàbits podem canviar, sobre quines coses podem incidir, per tornar a posar aquest rellotge biològic a l'hora, l'entrevista d'avui és fonamental. Veureu que hi ha petites coses que es poden fer que poden generar grans canvis. Doctor Juan Antonio Madrid, buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un placer estar con vosotros. ¿Ha dormido bien hoy? Pues sí, he dormido bastante bien. La pregunta no és baladí perquè en aquest llibre una de les coses que són superimportants és el tema de la son. Ara en parlarem. De entrada, felicidades por el libro, me parece un trabajazo impresionante. Y para empezar, explícanos un poco por encima qué es eso del reloj biológico. A ver, el reloj biológico en realidad son muchos relojes. Es un conjunto de estructuras que tenemos en nuestro cerebro, pero también repartidas por todo el cuerpo, y que van generando ritmos de 24 horas. Van activando y desactivando funciones en el momento más adecuado, en el momento en el que nosotros necesitamos rendir al máximo en esa tarea, o hacer frente, por ejemplo, a una digestión o al acto de levantarnos, ¿no? Pues va a ir cambiando todas nuestras variables corporales, presión arterial, melatonina, cortisol, sueño, somnolencia, en función de las horas del día. O sea que eso es una cosa que compartimos con el resto de organismos vivos, ¿no? ¿Sería? Absolutamente todos los organismos, incluidas las bacterias, tienen relojes biológicos. ¿Las bacterias también? También. O sea, llevamos 3.500 millones de años con relojes biológicos en los seres vivos. Esto, sin duda alguna, nos tiene que indicar algo, y es que deben ser muy importantes cuando se han mantenido a lo largo de la historia evolutiva. Pero nosotros somos seres humanos, somos como muy modernos y estamos un poco por encima de la naturaleza, ¿no? No será tan importante para nosotros. En absoluto. Somos seres humanos, evidentemente, pero no estamos fuera de la naturaleza ni por encima de los ciclos naturales. O sea, nuestra vida se ha desarrollado en un entorno cíclico, en un entorno donde el día y la noche se han sucedido siempre con una cadencia absolutamente regular. Hasta hace 140 años que empezamos a controlar los ciclos, a iluminar la noche, a calentar el día o enfriar el día según la temperatura de invierno a verano y a modificar todo. Pero hasta hace muy poquito tiempo hemos vivido siempre bajo el dominio o sincronizados con todos estos ciclos. Hasta hace poco tiempo, vale. Y de repente, en un momento determinado de la evolución humana, decidimos poner luz por la noche, decidimos pasar un poco de estos ritmos que condicionan o que determinan un poco nuestra fisiología, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer eso? Pues mira, la historia de cuando empezamos a iluminar la noche es muy anterior a la fecha de la luz eléctrica. Tenemos que entender que cuando empezamos a utilizar el fuego por la noche, esto ya supone una intervención, un cambio en ese patrón de día-noche, de luz-oscuridad. Sin embargo, llevamos utilizando el fuego hace unos 400.000 años y el fuego es una luz cálida, es una luz que no tiene impacto sobre nuestro reloj biológico, sobre nuestra melatonina. Por tanto, incluso yo diría más, el fuego es relajante, el fuego predispone al sueño, facilita el sueño. En cambio, la luz eléctrica y sobre todo los dispositivos LED de luz blanca potentes que existen en la actualidad son muy agresivos frente al reloj biológico, la melatonina, que puede inhibirla durante la noche si no utilizamos
la tecnología adecuada. Si no utilizamos la tecnología adecuada. O sea que lo que nos ha condenado a vivir un poco peor también nos puede ayudar, ¿eh? Sería un poco el tema, ¿eh? Ajá. Vale, entonces, el fuego no sería problema. Llega un momento determinado de la historia humana que empezamos a desconectarnos de esos ritmos naturales que son tan fundamentales para la vida, pero evidentemente para nuestra salud también, ¿no? Empezamos a desconectarnos y empezamos a vivir una vida plana, gris, es decir, vivimos en el interior de una especie de cuevas muy bonitas, pero cuevas al fin y al cabo, iluminadas con una luz artificial por el día, pero llega la noche y seguimos estando en interiores iluminados también con ese mismo tipo de luz, es decir, hemos ido aplanando nuestra vida. Picoteamos a todas horas, esta es otra característica de las sociedades desarrolladas, y en definitiva vamos anulando esos ciclos o esa influencia de los ciclos, y eso tiene un impacto muy profundo sobre nuestra salud. Afecta al sueño, y es una de las características que estamos viendo, que el sueño de poblaciones de países industrializados está muy, muy alterado. Tenemos una privación crónica de sueño, pero también produce múltiples enfermedades. Bueno, no sé si enunciar algunas de ellas, pero se asocia, por ejemplo, la alteración de ritmos biológicos a lo largo del tiempo, se asocia a deterioro cognitivo, a alteraciones afectivas tipo depresión, distimias, algunos tipos de cáncer, envejecimiento acelerado, inmunodepresión, diabetes tipo 2, infertilidad, inmunodepresión, lo he dicho antes. En definitiva, un montón de patologías cuya incidencia aumenta cuando estamos sometidos a estas situaciones cronodisruptivas. En el libro aparece un gráfico donde se ve bastante de manera muy clara lo que le pasa a un cuerpo humano a lo largo de un ciclo de 24 horas. De hecho, en el libro dices que no es exacto porque esto varía según las personas, hay cronotipos distintos, etcétera, pero sí nos da una idea bastante concreta sobre qué pasa en cada momento a lo largo de un ciclo de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, a partir de una determinada empieza a activarse la melatonina, que nos ayuda a conciliar el sueño, entre otras cosas. A partir de una determinada se incrementa la resistencia a la insulina. A partir de otra cambia la temperatura corporal. Todo esto, que es lo que hace que se vayan regulando diferentes procesos fisiológicos, ¿no? Para empezar, ¿eso siempre es así en todas las personas? No en todas las personas, depende, como bien has indicado anteriormente, del cronotipo, es decir, de la tendencia, de cómo está programado tu reloj interno en relación con los ciclos ambientales. Tenemos personas matutinas o extremadamente matutinas cuyo reloj se adelanta y de alguna manera comienzan a funcionar muy temprano, están muy activas al despertar, son muy locuaces, pueden comer, mientras que el vespertino se activa progresivamente y tarda tiempo. Pero por contra, durante la noche, durante el comienzo de la noche, el vespertino está muy, muy activo, ¿no? Entonces, esto genera una diferencia de unas 4 o 5 horas entre extremos, ¿no? Entre las personas. Por lo tanto, yo nunca diría que esas marcas de máximo de melatonina, máximo de cortisol, a las que alude en el libro, se tengan que tomar al pie de la letra. Depende un poco del cronotipo, pero sí que sirven como una orientación de que somos un sistema bioquímico, funcional, comportamental diferente entre el día y la noche. Hablas prácticamente al final del libro, ¿no? De esa visita al relojero que pone ese reloj en hora. Es decir, que aunque tengamos el ritmo biológico alterado, que aunque llevemos la vida que llevamos, etcétera, etcétera, podemos modificar ese ritmo biológico a través de una serie de hábitos determinados, ¿no? Es decir, la visita al relojero que nos dice, vamos a ver, esto lo tienes alterado y lo puedes modificar de esta manera, que en definitiva es lo importante, ¿no? Vamos a empezar un poco por ahí. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vuelven a colocar nuestro reloj biológico en hora para precisamente evitar esas consecuencias negativas sobre la salud? ¿El sueño sería una, por ejemplo? Sí, pero tendríamos que identificar, por un lado, lo que son las estrategias y luego las herramientas, ¿no? Las estrategias que utiliza un cronobiólogo son 3. Intentamos siempre regularizar, establecer pautas regulares en hábitos de vida, en horarios de comida, en horarios de despertar, en horarios de actividad física. Lo segundo sería contrastar el día y la noche, es decir, siempre nuestras intervenciones van en el sentido de que el día sea día activo, luminoso, con comida, incluso ruidoso, pero la noche sea calma, oscuridad, silencio, descanso. Y ese contraste nos da energía, nos produce algo muy interesante, y es que las neuronas del reloj biológico se mantengan durante más tiempo en funcionamiento.
a lo largo de la vida. Y el tercer punto, la tercera estrategia es: vamos a sincronizar nuestros ritmos, nuestros tiempos. Somos especie diurna. Nuestro mejor sueño ocurre de noche, pero nuestro mejor aprovechamiento de la comida va a ocurrir de día, no de noche. Entonces, con esas premisas en mente, tenemos 4 elementos sobre los que podemos intervenir, que serían la luz, las comidas, la actividad física y el sueño. Si te parece, empezamos por la luz. Vale, vamos a empezar por la luz. Sí. Bueno, la luz es algo que estamos perdiendo. La exposición a la luz natural, me refiero. Evidentemente, la luz artificial no la perdemos. Pero la exposición a la luz natural es muy deficiente en las poblaciones de países desarrollados. Nosotros proponemos, en función de toda una serie de estudios, llevamos más de 9.000 personas analizadas, que se necesitan aproximadamente unas 2 horas de exposición a luz natural diariamente para un funcionamiento óptimo del reloj biológico. 2 horas. Parece que es poco, pero en realidad no siempre lo cumplimos, ¿eh? Basta con que llevemos un reloj de pulsera que mida el tiempo de exposición a la luz para que te des cuenta que estamos por debajo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que cuidar en relación con la luz. 2 horas antes de irnos a dormir, la luz tiene que cambiar. No podemos seguir con la misma luz que nos activa nuestro cerebro, nuestro cuerpo durante el día. Hay que bajar a una luz de menos intensidad y de un espectro más cálido. Esa luz anaranjada, que tenemos ahora mismo la tecnología para hacerlo, con los dimmer y con los reguladores de RGB de la luz en LED, podemos conseguir que sea una luz cálida, es una luz que nos va a ayudar a dormir. Y tercer elemento en relación con la luz: no nos llevemos el sol a la cama, no nos llevemos el móvil y justo antes de dormir nos lo coloquemos delante de nuestros ojos, con esa emisión, con ese pico de luz azul que tiene el móvil y sobre todo con esa activación que puede implicar a nivel cerebral, porque si entramos en redes sociales o empezamos a hacer temas de trabajo, pues en nuestro cerebro también se va a activar, no solamente los relojes biológicos. Eso en cuanto a la luz. Sí, Un segundo. Sí. Un segundo. Entonces, si yo, cuando antes de irme a dormir, media hora antes, estoy mirando Twitter, que es una cosa que hacemos todos, ¿no? O estoy mirando una serie en la cama, que todos tenemos ya la televisión en la habitación muchas veces, ¿no? Etcétera. ¿Qué es exactamente lo que está pasando, para ser más concretos? Bien, en principio ocurren dos fenómenos. Uno, la calidad de la luz, el tipo de luz y la intensidad de luz puede producir inhibición de la producción de melatonina. Y estamos hablando de intensidades muy bajas. O sea, para la media de la población general, una luz de 25 o 50 lux, eso sería parecido a la que tenemos en una mesita de noche, no más, es capaz de inhibir el 50% de tu melatonina. Entonces puede producir un retraso en la hormona que te ayuda a dormir, en la hormona que te ayuda a permanecer durante la noche sin comer, ¿no? Y ese sería un efecto. La inhibición de melatonina, el retraso en el horario que marca tu reloj biológico sería también otro impacto, pero hay algo que, dependiendo del tipo de medio que estés utilizando y de tu implicación en el medio, también afecta, que sería la activación cerebral. Si yo estoy viendo una serie tranquila en una televisión que está lejos de mi cara y además no implica que yo tenga que hacer nada, ninguna respuesta, pues evidentemente me puede relajar más que si tengo que estar contestando o hay una discusión un poco tensa en algún tipo en la red social, ¿no? También lo pregunto lo de la tele, por ejemplo, porque siempre cuando se suelen dar consejos y orientaciones a determinadas personas, siempre salta la persona que dice, yo funciono al revés. Yo necesito la tele delante para dormir, por ejemplo. Me ayuda, ¿no? Eso lo hace mucha gente. ¿Eso contradice lo que estás diciendo o no? ¿O precisamente lo refuerza? A ver, en principio la televisión lo que puede hacer, igual que la radio, te puede calmar la ansiedad que mucha gente siente cuando va a dormir, porque sabe que no se duerme. Entonces necesita distraerse con algo. También es muy, muy propio que haya personas que se duermen en el sofá viendo la tele, cuando se van a la cama se despiertan. Esto es muy frecuente. Si tienes la televisión, nosotros no aconsejamos nunca una televisión en el dormitorio, porque si la tienes, deberías de desconectarla automáticamente al cabo de un cierto tiempo, pero no puedes dormir con la televisión encendida. Ese parpadeo, ese continuo flashes de luz de intensidades cambiantes atraviesa los párpados y es detectado por el cerebro y tu sueño va a ser más superficial. Y luego, además, el sonido que produce también te interrumpe el sueño.
Por lo tanto, la televisión puede calmarte, pero yo no sería partidario de utilizarla en el dormitorio. Hay medios, por ejemplo, la radio, lo recomendaría mucho más. Yo también, Claro, por supuesto, no. faltaría más. Cómo no. Ahora seguimos, pero siguiendo un poco con el tema de la luz, o sea que dormir con pequeños puntos de luz, como hacemos con criaturas a veces, o con las persianas arriba, o con luz en definitiva, aunque tengamos los ojos cerrados, no sería la mejor opción, ¿no? Para tener un buen sueño, para tener un sueño reparador. Efectivamente. Pero bueno, en los puntos de luz de los que estamos hablando, muchas veces, si son de luz anaranjada, se puede dormir con ese tipo de luz. Es decir, una luz de baja intensidad, lo más anaranjada posible, puede servirnos además para orientarnos si vas al aseo, para no tener que encender la luz general. Eso no es una mala estrategia en absoluto. Dejar la ventana levantada en ciertas épocas del año es ideal también, porque te produce un despertar natural progresivo. Salvo que tengamos esas farolas que te iluminan en el techo de rebota y en ese caso pues habría que bajarla o utilizar antifaz. O sea, lo ideal es por lo menos permanecer unas 8 horas en oscuridad total por noche. 8 horas en oscuridad. Que nos total, permita vale. que esa melatonina de la que estábamos hablando, que huye de la luz, que es inhibida por la luz, pueda seguir produciendo. ¿Y si me levanto para orinar a las 3 de la mañana y enciendo la luz? No deberíamos encender una luz general, sobre todo porque además la luz de los aseos es demasiado intensa, blanca, ¿no? Muy, precisamente está hecha para ver muy bien. Y ese tipo de luz no se debería encender. En todo caso, disponer de un piloto, de una luz accesoria que sea de muy baja intensidad. Pero siempre, cuidado, siempre hay que intentar ver, porque lo que no puede ser que una persona mayor se levante para ir al aseo y se caiga, ¿no? Sí, claro. El riesgo de una fractura Claro. es todavía muy superior al de la luz. Exactamente. No, duermo muy bien, pero me he roto la pierna. Esto no nos interesa. No nos interesa nada. Vale, estábamos hablando de la luz. ¿Qué más? Bien, vamos con la actividad física. La actividad física, que es para mí es una de las mejores estrategias que podemos incorporar en nuestra vida para evitar, para mantenernos en el mejor estado posible físico y mental a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué conclusiones hemos sacado nosotros en nuestros estudios? Primero, el sedentarismo, el riesgo de sedentarismo. Básicamente, si hay dos factores que están asociados a cronodisrupción en personas jóvenes, son el excesivo sedentarismo y la falta de exposición a luz natural. Y eso además nos lleva casi a una depresión, a estados parecidos a un estado depresivo. Por lo tanto, menos de 10 horas sentado. Ya está bien. O sea, 10 horas sentado, 10 horas en una actividad sedentaria, más luego el tiempo que vamos a estar durmiendo, pues no nos deja mucho tiempo tampoco para estar activo. Segundo, incorporar entre una actividad moderada, vigorosa, 30 minutos al día. Por ejemplo, pues caminar rápido, correr, bicicleta, nadar, hacer algún tipo de ejercicio físico diariamente. Y si es posible que sea en exteriores, mejor. Y con más gente, pues ideal. Y luego, llevar cuidado porque no podemos incorporar la actividad física justo antes de dormir. Eso sería una precaución. 2 horas antes de dormir vamos a reservar una ventana. Si quieres, puedes hacer yoga, puedes hacer tai chi, pero no implicarte en una actividad de musculación o de una actividad que implique un esfuerzo vigoroso, porque te vas a ir con inflamación, te vas a ir con una excitación mental que no te deja dormir. Eso en cuanto a ejercicio. O sea, en cuanto a la actividad física. Todo esto son herramientas que nos permiten ir colocando esos relojes en hora. En definitiva, que si no lo hacemos, puede tener, no digamos que las tenga seguro, pero puede tener, está asociado con infinidad de patologías y con infinidad de problemas de salud. Ajá. Sí, y seguimos con comida, por ejemplo. Tercero. Vale, venga, la comida. Ya, en cuanto a la comida, tenemos claro que no podemos cenar en una ventana inferior a 2 horas antes de ir a dormir. Es decir, tenemos que dejar al menos 2 o 3 horas antes de dormir para fijar nuestro horario de cena. Si tú sabes que te acuestas todos los días a las 11 de la noche, pues adelanta tu cena de tal manera que hayas hecho la mayor parte de la digestión o su totalidad cuando te vas a dormir. Porque se lleva muy mal la comida con el sueño. Muy mal. A nivel de sueño más superficial, pero es que también a nivel metabólico tienes resistencia a la insulina, tienes problemas de asimilación de metabólica, mayor síntesis de
de tejido, de grasa en el tejido adiposo, etcétera, ¿no? Esa sería una condición. La segunda es, vamos a dejar un tiempo de ayuno mínimo. Si es posible que sea de 12 horas, es ideal. Sabes que está de moda en este momento el ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Nosotros defendemos una parte de ese ayuno intermitente, el que entendemos por prolongación del ayuno nocturno. No tanto esa irregularidad de que me quito 2 días en la semana el desayuno, después me quito la cena. Ya sabes que la regularidad es importante también. Entonces, vamos a dejar 12 horas de ayuno por la noche y en función de eso vamos a fijar nuestros horarios de desayuno y cena. Y en tercer lugar, desayunar todos los días, lo que no quiere decir que desayunes inmediatamente después de levantarte. Puedes dejar pasar un tiempo, especialmente los vespertinos van a necesitar dejar 1 o 2 horas después de empezar a funcionar para ese desayuno potente. Estaba pensando cuando hablabas de los horarios de la cena, de dejar 2 horas por lo menos entre la cena y el meterse en la cama y irse a dormir. En España eso prácticamente es un imposible. ¿Por qué tenemos esto lo explicas en el libro, por qué tenemos estos horarios tan absolutamente absurdos en nuestro país que no tienen nada que ver con ningún otro país del mundo prácticamente? Porque siempre decimos, es que somos latinos. No. Bueno, los italianos también son latinos y cenan a las 7 de la tarde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a lo largo de nuestra historia para que tengamos estos horarios tan absurdos? Bueno, de alguna forma hemos devaluado nuestros horarios. Nosotros tenemos, en el libro hablo de una serie de tiempos. Uno de ellos es el tiempo social. El tiempo social es un constructo humano, es una invención humana. Y a partir de una necesidad que es organizar a la población cada vez más compleja en actividades cooperativas, desarrollamos primero calendarios y después los relojes, ¿no? Pero en España, fue en la época de Franco, cuando llega al poder, pues asume un cambio horario para congraciarse con Hitler, con el régimen alemán. Y en ese momento, pues adoptamos el horario de Centro Europa, no el horario de Europa Occidental. Adoptar el horario de Centro Europa significa cambiar, por ejemplo, tener el mismo horario que tiene Praga, que tiene Austria, que tiene Berlín, ¿no? Y esto parece que es una tontería, pero no lo es, porque biológicamente nosotros seguimos dependiendo mucho de la salida y la puesta de sol, seguimos dependiendo mucho de las claves ambientales. Y entonces nuestro reloj nos distorsiona ese entendimiento, esa relación con los ciclos ambientales. Pero es más, con el horario de verano, que lo tenemos durante 7 meses, es que la diferencia ya es de 2 horas. 2 horas de diferencia con respecto a un horario solar, inevitablemente hace que el sol aquí, entiéndase bien, con respecto a mi reloj sale 2 horas más tarde en verano y se pone 2 horas más tarde. Pero claro, ese corrimiento de 2 horas me mueve el horario del mediodía, me mueve la cena especialmente, y esto es muy preocupante. Fíjate que empezamos desayunando prácticamente a la misma hora que otros países, pero progresivamente vamos retrasando el resto de comida, y especialmente la cena. Y especialmente lo que hacemos muy mal es que nos vamos a dormir muy tarde, pero nos despertamos muy pronto. Nos despertamos igual que haría un berlinés o que haría una persona que vive más al este. Y ahí es donde tenemos el conflicto. Nos despertamos con un despertador y nos dormimos con nuestro reloj biológico. Si nos durmiéramos con nuestro reloj biológico y despertáramos con nuestro reloj biológico, no tendríamos ese problema. Pero para eso habría que entrar más tarde al trabajo y al colegio. Vale, o sea que nuestro horario natural, o el horario que deberíamos tener más o menos, porque de natural no tiene mucho, sería el horario británico, para entendernos, ¿no? Sí. El Greenwich 0, ¿no? El GMT 0. Más o menos. Sí, el ideal sería el que coincide con el sol. Pero bueno, yo desde luego no soy un talibán de la cronobiología tampoco. Y entiendo que mantener un horario como el de invierno todo el año ya nos haría bastante bien. Vale, perfecto. O sea que el cambio de este horario que hacemos una vez al año te parece la cosa más absurda del mundo, ¿no? O insana, por lo menos. No es necesario en este momento. Yo creo que podríamos perfectamente adaptarnos a vivir con el horario que tenemos ahora, en este momento, pero prolongado también cuando llegue el verano. No pasa nada, es que la gente piensa que cuando llega el horario de verano te regalan 1 hora de sol, y no es verdad. Las horas de sol se van expandiendo y acortando progresivamente a lo largo del ciclo anual. Lo único que hemos hecho es moverlas de lugar con respecto a nuestro reloj de pulsera, ¿no? Entonces la quitamos de la mañana y se la damos a la tarde. Vale, o sea que los horarios absurdos de nuestro país se los debemos una cosa más que le debemos a Franco, entonces, ¿no? Una cosa negativa más. Bueno, y hay otro factor que también deriva de esa época, y es la jornada partida, ¿no?
nuestra afición a tener jornadas partidas con una pausa larga, cada vez menos, pero todavía se siguen manteniendo. Y eso hace que haya mucha gente que regrese a casa a las 8 o las 9 de la noche, después del trabajo de la tarde, ¿no? Claro, evidentemente cuando llegas a casa tan tarde, pues tienes que cenar, pues desconectar un poco y te apetece pues ver alguna serie o hacer alguna actividad que te lleva luego a dormir más tarde, ¿no? Y eso viene por también un hábito que se adquirió hace 80 años más o menos, que era trabajar por la mañana en una tarea, hacer la pausa, la siesta larga y luego incorporarte a otra tarea por la tarde porque el sueldo era insuficiente para mantener a la familia. Entonces mucha gente partía el horario, incluso partía los trabajos en tareas de mañana y de tarde. Y eso se ha seguido perdurando de alguna forma. Uh-huh. Vale, vamos a hablar un poco más del sueño, porque tenemos muchos mitos relacionados con el tema del dormir. Explicas en el libro, por ejemplo, una persona de 90 años a lo largo de su vida habrá dormido 30 años, 2 meses y un día. Es decir, se habrá pasado prácticamente el 33% de su vida durmiendo. Ahora se ha puesto muy de moda considerar que el tiempo de sueño es tiempo perdido. Y de hecho tenemos muchos gurús del mundo de los negocios que dicen: yo me despierto a las 5 de la mañana porque es cuando soy más productivo y con 5 horas tengo más que suficiente, etcétera. ¿Alguien puede tener suficiente durmiendo solo 5 horas al día? Pues puede que haya una persona entre 4 o 5 millones que pueda tener suficiente con 5 horas de sueños reales, que no eche siesta ni nada más, solo con 5 horas. Evidentemente, dormir ese tiempo tan corto es insuficiente. A partir de unas 6 horas, en general, a nivel de población global, ya se asocia a un aumento significativo de riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo que yo creo que estos gurús no saben, y es que el sueño es un taller de reparación. Y una de las cosas que repara es tu propio cerebro. Y lo hace mediante un sistema que se descubrió solo hace 9 años, que es limpiamos el cerebro, barremos todos los depósitos tóxicos durante el sueño profundo. Necesitamos un tiempo para esa limpieza. Necesitamos eliminar beta-amiloide, que está asociada a riesgo de Alzheimer, alfa-sinucleína asociada a Parkinson, proteína tau con el Alzheimer. Y eso solo nos lo da un sueño profundo y un sueño suficientemente largo. Si acortamos el sueño, no tenemos tiempo para limpiar. De hecho, hay unos experimentos muy bonitos, y es que una sola noche de privación de sueño se produce ya una detección significativa mediante PET, la técnica esta de análisis cerebral, de depósito de beta-amiloide. ¿Y cuánto es entonces el tiempo mínimo para que todos esos procesos fisiológicos se produzcan? Supongo que varía, pero más o menos de media. Tampoco quiero dar un tiempo mínimo, decirle a alguien 8 horas, 7 horas, porque depende de 2 factores, depende de la profundidad y del tiempo. Uh-huh. O sea, si tú duermes más profundamente, probablemente con 7 horas puedes tener suficiente, o con 6 horas y media. Si duermes más superficialmente, necesitas más tiempo de sueño. Pero sí que hay un consenso que para un adulto entre 7 y 8 horas, 8 horas y media o incluso 9 puede ser lo más adecuado. Ojo que también dormir mucho se tiene una asociación negativa con marcadores de salud y con supervivencia y longevidad. Vale, o sea que los que duermen demasiado tampoco están haciendo lo mejor, ¿no? Pero es que habría que pensarse, ¿por qué duermen demasiado? Seguramente duermen demasiado porque no duermen profundamente. Por ejemplo, una persona con apnea obstructiva de sueño necesita dormir 9 o 10 horas, pero es una persona que tiene un sueño muy fragmentado y por tanto es un sueño de baja calidad. Uh-huh. Te iba a preguntar por el tema de la siesta, que también parece que es una de las grandes aportaciones de nuestro país a la humanidad, pero en el libro explicas muy bien que, bueno, la siesta puede ser buena o puede ser mala, que depende de una serie de factores, ¿no? Claro, porque, a ver, una siesta, en general, una siesta corta de 30 a 20 minutos tiene un efecto positivo en la mayor parte de la población. Es decir, te va a bajar la presión arterial, te mejora la memoria y luego la capacidad que tienes de atención y de alerta durante la tarde. Bueno, en ese sentido, una siesta corta vendría muy bien. Una siesta larga y además en la que te vas a levantar tarde, a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, no tiene ningún sentido porque te quitan la presión que tienes para dormir. El hambre de sueño que vamos a tener para la noche ya nos los ha quitado. Y por otro lado, te levantas con el cerebro como en
un estado de neblina, de atontamiento general que va a tardar tiempo en vencer, que se llama inercia de sueño. Por eso las siestas más reparadoras para la tarde son las cortas. Solo hay una excepción, aquellas personas que trabajan en turno de noche y que necesiten echar una siesta mayor para recuperar tiempo de sueño y recuperar un poco del cansancio de ese turno de noche. ¿Se puede recuperar el sueño? Se puede recuperar el sueño de ayer, de antes de ayer un poquito, pero el sueño que yo realizo hoy viernes o sábado, no voy a recuperar la privación de sueño del lunes con este sueño, ¿no? O mucha gente dice, no, yo es que el fin de semana, sábado y domingo, duermo mucho tiempo. Es cierto que duermen más, porque duermen de acuerdo con su reloj biológico. Y lo que están diciendo es, recupero el sueño de las 5 horas del lunes, del martes, del miércoles. Eso no se recupera. Lo digo porque, precisamente, y eso también tiene que ver con las comidas o con el sueño. Muchos tenemos unos horarios de lunes a viernes y otros horarios de sábado hasta el domingo, de viernes hasta el domingo, ¿no? Lo que llamáis jet lag social, ¿no? Con el tema del sueño. Durante la semana, pues duermo lo que pueda, lo que me permita mi ritmo de trabajo y mi ritmo de ocio, etcétera, porque quiero un poco las dos cosas, ¿no? No voy a estar trabajando todo el día. Cuando acabo de trabajar, pues quiero tomarme una copa con mis amigos. No lo sé. Alargamos un poco todo. Y de repente, el fin de semana, duermo más. Pero, por ejemplo, mis horarios de comida son locos, ¿no? Uno un domingo puede estar comiendo a las 4 de la tarde perfectamente. Y aquí, de nuevo, en este país, a nadie le parece raro eso, ¿no? Pues mira, esto es algo que vemos absolutamente normal y natural. Y eso se llama jet lag social. Y es el cambio de al menos 2 horas en los horarios entre fines de semana y días de trabajo. A partir de 2 horas de cambio se considera que puede ser ya un problema de salud. Y esto es muy, muy típico de chicos jóvenes, de adolescentes, universitarios, incluso de personas que trabajan, ¿no? en ya adultos mayores. El jet lag social conlleva cambios en horarios de sueño, en tiempo de sueño, en horarios de comida. Es decir, es la irregularidad llevada a tu vida de una forma crónica, además, que la vas a implantar durante años y encima no te vas a dar cuenta. Estás como, mira, sería parecido a viajar a Nueva Delhi de lunes a viernes y vuelves a Barcelona sábado y domingo. Y estás haciendo ese cambio. Un jet lag social de 3 o 4 horas, que es muy común, sería equivalente a eso. Y además se asocia, por ejemplo, a mayor nivel de inflamación de proteína C, mayor nivel de hemoglobina glicosilada, tienes mayor riesgo de síndrome metabólico, mayor riesgo de depresión y encima si estás en una época académica o universitaria, pues peores calificaciones. O sea que sí que tiene consecuencias en la sociedad. Seguro que mucha gente ahora está pensando, me parece todo súper interesante y ojalá pudiera ponerlo en práctica, pero es que tengo la vida que tengo. Tengo el trabajo que tengo los horarios que tengo lo que sea, ¿no? Mis limitaciones. Claro, en parte tienen razón, pero a veces también es verdad que nos acomodamos un poco, ¿no? A determinadas cosas y algunos aspectos que no se pueden cambiar, ya puestos, pues decimos, ¿sabes qué? Pues ya no voy a cambiar nada, ¿no? Podría hacer actividad física, pero como ya no importa nada, pues ya no cambio nada, ¿no? ¿Cómo conjugamos esa cosa de vivir en el siglo XXI, del ritmo que tenemos, de los horarios que tenemos, con la necesidad de volver a conectar con un ritmo más natural? Porque parece incompatible muchas veces, ¿no? Sí, es cierto. Muchas veces realmente es incompatible. Y en otras ocasiones es una excusa también que utilizamos para no cambiar ciertos hábitos, porque las rutinas son muy difíciles de cambiar. Pero al final del libro, una de las cosas que hago es hacer una especie de test de 12 características o 12 hábitos saludables, y entonces, en función de la puntuación que obtenga, mi propuesta es la siguiente. Mira, de eso, imagínate que has tenido solamente 3 puntos entre los 12. Mira, de esos 12, ¿cuál te sería más fácil incorporar en tu vida? Incorpóralo durante un mes. Cuando ya lo tengas asentado, busca otro. Y eso te va produciendo un estímulo y un ánimo. Ya no tiras la toalla, dices, pues, total, como tengo solo 1 punto o 3 puntos, ¿para qué voy a hacer nada? Porque estoy perdido. No es cierto. Cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña incorporación la podemos hacer. Y siempre podemos aumentar la regularidad de nuestra vida, es decir, establecernos una serie de pautas
que vayamos manteniendo, incluso con trabajo a turno, también se puede hacer, ¿no? Aunque sé que es muy difícil. Pero no, es que no tenemos más remedio. Es decir, uno puede decir, vale, mi trabajo no me lo deja, pero no me deja compatibilizar estos ritmos de sueño con los ritmos circadianos, los ritmos biológicos. Però no és una excusa, tenemos que conseguirlo porque nuestra salud está en juego. La setmana que ve continuarem parlant amb el doctor Juan Antonio Madrid sobre aquest tema, com dèiem, realment apassionant de la cronobiologia. Seguirem descobrint quines coses podem fer, coses fàcils que podem fer per tornar a posar a l'hora el nostre rellotge biològic. Fins la setmana que ve. Sants i estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.